Ya, vale. Em, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Salazar. Soy ingeniero en conservación de recursos naturales, egresado el año 2017 de la Universidad de Concepción. Y hoy por Naturalista Chile voy a presentar una diapositiva en base a mi experiencia en la unidad de CONAF de Monumento Los Pingüinos en el Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, que se titula Viajeros del Pingüino de Magallanes, es Phoenicus Magallanes. Eh, Voy a comenzar directamente. Eh, Cualquier consulta la voy a responder después al final de la presentación para que sea, para que podamos avanzar de una manera más rápida y después de eso ya podemos intercambiar cualquier tipo de conocimiento. Si alguien quiere aportar conocimiento a la presentación, también estoy abierto a lo mismo. No soy dueño de todo, toda la verdad. Vamos y comenzamos ahora. Bueno, primero hay que contestar la pregunta más básica que existe. ¿Qué es un pingüino? Un pingüino, como se puede ver en la diapositiva, es un ave que vive tanto en tierra como en agua. Como todas las aves, tienen pico y su cuerpo está cubierto de plumas. La gran diferencia con las aves que tienen plumas hechas para volar es que estas plumas son muy pequeñitas. Por lo tanto, se ven casi como unas pequeñas escamas apegadas a su cuerpo. Los pingüinos, si bien no pueden volar por su mera definición, es una pesca, son excelentes nadadores. Sus alas han evolucionado específicamente para poder nadar y así poder hacer transportarse o desplazarse de una manera mucho más rápida y eficiente dentro del agua. Como dice en la diapositiva, las usan específicamente para nadar. Sus patas y sus colas, en este caso, son los timones que les permiten maniobrar de una manera tan impresionante dentro del agua. Inclusive rivalizando con los leones marinos o las focas, en este caso, que serían uno de los antagonistas para estos pequeños, en el caso de la especie de pingüino de Magallanes, porque si tomamos en cuenta el pingüino emperador, es mucho más grande, que puede llegar hasta 1,30 m de tamaño. El cuerpo de los pingüinos es robusto y tienen patas gruesas, con 3 dedos unidos por una membrana, la cual le permite funcionar a sus patas como timón y con garras fuertes. Las principales diferencias entre las aves voladoras, disculpen, y pingüinos son que las aves voladoras tienen patas largas y delgadas, mientras que los pingüinos tienen patas cortas y gruesas. Estos presentan huecos y livianos en el caso de las aves voladoras y macizos y pesados en el caso de los pingüinos. En las aves voladoras, como ya repetí anteriormente, presentan alas desarrolladas para volar, mientras que los pingüinos son pequeños como aletas y le permiten nadar. Las plumas en las aves voladoras son largas y presentan una resistencia al viento, lo cual les permite levantarse del suelo y emprender el vuelo, mientras que los pingüinos tienen plumas, como mencioné anteriormente, cortas como escamas. En este caso, eh, los huesos macizos y pesados em, les permiten, al ser denso y pesado, le permiten sumergirse y bucear en busca de su alimento. Estos huesos hacen el efecto de los plomos que se ponen los buzos al sumergirse. Esa es una de las principales características de estos pequeños, de los pingüinos, para poder bucear. Si ellos no tuvieran estos huesos macizos, no podrían bucear o llegar a las profundidades en las cuales ellos pueden cazar. Em,
Como mencioné antes, yo pasé una temporada trabajando con ellos en la isla Magdalena y lo que pueden ver en la diapositiva es el faro en el cual yo estuve habitando cerca de 5 meses. Esto es en el estrecho de Magallanes, vuelvo a repetir, para que lo googleen, lo puedan buscar y se eh, puedan ubicar en la isla, porque es un lugar muy bonito para visitar en algún momento, si es que lo logran hacer. En esta diapositiva vamos a describir un poco la morfología o las características de los pingüinos. Los pingüinos tienen picos, claramente porque son aves. En el caso del pingüino rey, comen principalmente peces y su pico es largo y fino, pero para el pingüino de Magallanes es en forma de gancho, porque su alimentación, si bien pueden comer peces, también se basa en comer pequeños calamares y crustáceos. Eh, y una característica para los machos es que el pico de los machos es más largo y ancho que en las hembras. El parche en la cara, esa figura rosadita que se puede ver, apreciar en la cabeza del pingüino, es una zona sin plumas, a través de los cuales ellos disipan calor, pero también en su ojo tienen glándulas de sal. Estas están ubicadas por encima de los ojos y drenan gotas de agua con mucha sal que caen por el extremo del pico y eliminan el exceso de la sal de la dieta, porque ellos al momento de comer también ingieren agua salada. Sus ojos están adaptados para tener una excelente visión subacuática y también en la tierra. Ahora, aquí dentro, conversando con veterinarios que trabajaban dentro de la unidad, de vez en cuando, eh, se corría la teoría, no sé, solo una teoría, que los pingüinos en sí, al menos de Magallanes, tenían ciertos problemas de vista por, por lo torpes que son. Ahora, esto igual se puede relacionar directamente a el hecho de que sus huesos pesen tanto. El hecho de que sus ojos se hayan adaptado a la visión subacuática puede que tenga algunos inconvenientes dentro de la Tierra. El plumaje es denso, pero ellos también tienen una capa de grasa que actúa como reserva de energía, los cuales necesitan para sobrevivir, como todos los animales, y sirve de aislante térmico. Ahora, dentro de las capas de plumas, al ser apegadas al cuerpo como una escama, estas conservan una burbuja de aire caliente, lo cual les permite tener una temperatura más estable a los pingüinos. Una característica de los pingüinos de Magallanes es que sus plumas podríamos decir que son a prueba de agua o em, son impermeables en sí, pero para ello ellos necesitan sacar un cierto tipo de aceite o una sustancia aceitosa que le permita a estas plumas ser impermeables. Em, Esto lo consiguen a través de la glándula auripigia, que es como una pequeña pluma que tienen al final de la cola, la cual ellos con sus picos lo que hacen es extraer este aceite, tomarlo en su pico y luego distribuirlo en las capas de pluma que tienen. Ahora, una característica es que generalmente se dice que los machos lo hacen un poco más que la hembra, porque son más coquetos o son un poco más, se crean un poco más el cuento, por así decirlo, ¿ya? Eh, Ellos también poseen un parche ventral, que es entre medio del lado de sus dos patas, que es una región del abdomen que no tiene plumas, o sea, tiene plumas, pero tiene menos plumas, porque al momento de incubar esta zona, el parche ventral o la parte baja de su estómago, le permite transferir calor a los huevos durante la incubación. Una característica de los pingüinos, o al menos en su distribución, es que solamente se encuentran en el hemisferio sur. Esto tiene una razón evolutiva. El- Dentro del hemisferio norte presentan
mayor cantidad de depredadores, lo cual obviamente es algo que no les permite habitar en los sectores. Por dar un ejemplo, en el hemisferio norte tenemos osos, mientras que en el hemisferio sur no los tenemos. Entonces, un pequeño pingüino en contra de algún depredador que sea mucho mayor, no les permitiría, subsistir en el tiempo. Por lo tanto, por razón evolutiva, ellos se centraron más que nada en la zona sur del hemi de del hemisferio. El De momento existen 18 especies de pingüinos, que habitan en todo tipo de ambientes, desde las tropicales islas Galápagos, disculpen, hasta la Antártida, en tanto islas como en áreas continentales del hemisferio sur. Ellos se mueven a través de, principalmente en Sudamérica, por 3 corrientes, que es la corriente fría de Humboldt, la corriente cálida de Brasil y la corriente de las Malvinas. Cerca de nuestra distribución, o sea, cerca de Chile, podemos apreciar 6 pingüinos. Está el pingüino de Humboldt, el cual se distribuye entre Perú y Chile. El pingüino rey, que se encuentra en Chile, Argentina, también a altura de la Antártida. Pingüino de Magallanes, el cual se encuentra entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. El pingüino penacho amarillo del sur, el cual se encuentra rodeando la Antártida y lo podemos apreciar en Argentina. El pingüino Kento, que se encuentra más en la zona del Polo Sur, pero también lo encontramos en la zona extrema sur de Argentina, el pingüino macaroni. Ahora, en estos momentos, yo hace un año me encuentro en Chiloé, por lo tanto, en el sector de Chiloé podemos apreciar dos tipos de pingüinos, principalmente, que es el pingüino de Magallanes y el pingüino de Humboldt. Actualmente, estos dos pingüinos se traslapan en Chiloé y presentan una presentan una clasificación de conservación, diferente, pero el que se ve más vulnerable, como se puede apreciar en la imagen, es el pingüino de Humboldt. Ahora, pingüino de Magallanes no está tan lejos porque está cercano a la amenaza. Esta información, o al menos de donde yo la consulté, es del 2015, pero como podemos apreciar en esta diapositiva, no ha variado mucho. Esta consulta la hice hoy, en este mes de abril, donde se puede apreciar que el de pingüino de Humboldt aún se mantiene vulnerable, mientras que el pingüino de Magallanes sigue casi amenazado. Esta consulta se puede realizar directamente en la UICN, la lista roja de la UICN. Dentro de la misma página ustedes pueden observar la distribución de los mismos. Como dije anteriormente, el pingüino de Humboldt se encuentra en Chile y Perú, hasta las alturas de Perú, casi llegando a Ecuador, mientras que el pingüino de Magallanes es a través de Chile, pasa por Argentina, llega a Uruguay y en algunas costas de Brasil. No en todas, porque claramente Brasil es gigante a comparación de otros países. Aquí se puede observar cómo la distribución del pingüino de Humboldt llega hasta el norte de Chiloé, acercándose incluso al Parque Nacional Chiloé o al Parque Nacional Cucao, mientras que el pingüino de Magallanes cubre toda la distribución de Chiloé. Es posible encontrarlo en toda la isla. De hecho, dentro de la isla existen diferentes lugares donde se podría observar, pero uno que se conoce es en Keilen, en el islote Conejos, donde se pueden apreciar pingüinos de Magallanes. Ahora, porque no he podido ir aún,
me han contado que existen pingüinos de Humboldt, pero como no lo he visto y no lo he visto fotografiados, no podría aplicar la diferencia. Pingüino de Humboldt y pingüino de Magallanes tienen una diferencia eh, característica, pero la vamos a ver un poco más adelante. Acá en Chiloé hay un lugar bastante reconocido que son las pingüineras de Puñihuil, donde podemos encontrar cohabitando pingüinos de Humboldt y de Magallanes. Un atractivo turístico muy marcado y ustedes lo pueden visitar al momento de que vengan a Chiloé, pero tienen que hacerlo a través de una empresa turística que les facilite el paquete turístico para poder llevarlos. Esto se encuentra en el sector de Puñihuil, en la costa oeste frente al Océano Pacífico de la comuna de Ancud. Se encuentra a 28 kilómetros al suroeste de Ancud, en la décima región de los lagos. Ahora llegamos a la principal diferencia del pingüino de Magallanes con el pingüino de Humboldt. Como dijo un compañero en la ONG, eh, Humboldt tiene una L y Magallanes tiene dos Ls. Y esto se puede relacionar directamente a las franjas que tienen en el pecho. El pingüino de Humboldt, a diferencia del pingüino de Magallanes, tiene una franja en el pecho, además de un parche rosado en los ojos, que es mucho más grande que el pingüino de Magallanes, mientras que el pingüino de Magallanes tiene dos franjas en el pecho. Ahora, es posible encontrar ciertos casos en los cuales el pingüino de Magallanes, solamente por genética o por un, podríamos decir, un error o mutación genética en el plumaje, tienen una franja, pero también es fácil diferenciarlos por el tema de la distribución. Si ven un pingüino mucho más, un pingüino por Brasil, es muy difícil que sea de Humboldt, por ejemplo. Ahora, vamos a pasar a hablar al ciclo reproductivo del pingüino de Magallanes, que es nuestro objetivo hoy día. Y está escrito como en un calendario, ¿ya? Ellos en septiembre llegan y eligen nidos en el lugar donde ellos hayan estado anidando anteriormente. Esto es en septiembre y octubre. Por eso es un poco difícil encontrar a los pingüinos de Magallanes en las zonas de anidación o de reproducción antes de este tiempo, porque en realidad ellos están viajando todavía hacia el sector. Ahora, también es normal encontrar cerca de este tiempo pingüinos que se hayan perdido y estén descansando o varados en alguna playa. En el caso de que ustedes llegaran a observar algún pingüino de Magallanes en una playa, que se encuentre solitario claramente, em, la idea es que lleven a hacer una pesca para que ellos puedan hacerse cargo de él. Lo más probable, como dije, lo vuelvo a repetir, es que se haya perdido, que haya sido atacado o em, lo hayan atacado y se haya separado del grupo, por lo tanto llegó a la isla. Traten de no acercarse mucho ni asustarlos, porque para nosotros, para los pingüinos, somos depredadores. Uno de los principales ejemplos que le daba a los turistas cuando estábamos en la unidad en el estrecho de Magallanes es que en realidad cualquier persona se asustaría si ves a alguien 5 a 6 veces más grande que tú. Por tanto, ellos tienden a arrancar de los humanos. Ahora, esto se contradice un poco igual con esta personalidad curiosa que tienen los pingüinos, lo cual siempre le hace acercarse un poco más a los seres humanos cuando un ser humano entra en el hábitat del pingüino, lo cual es diferente cuando un pingüino está en un hábitat que no conoce o que desconoce. Bueno, en octubre llegan las hembras y ahí forman parejas, ¿ya? Y los pingüinos de Magallanes lo que hacen es, sus nidos en sí son madrigueras. Ellos hacen
agujeros dentro, o sea, agujeros en el suelo para poder anidar y incubar a los pequeños. Ahora, el tema de las madrigueras igual es algo peculiar porque en realidad si un suelo ofrece demasiada resistencia para que un pingüino pueda hacer una madriguera, derechamente él no lo haría ahí. Por eso los pingüinos se encuentran en colonias donde generalmente el suelo es bastante, mm, bastante suave o no, no ofrece tanta resistencia para que ellos los puedan destruir. Em, pero esto igual eh, tiende a ser un poco contradictorio porque en realidad los pingüinos vuelven a sectores de anidación donde los agujeros ya están hechos. Entonces, en realidad, cuando llegan los machos en septiembre, lo que hacen ellos es ir a la madriguera, prepararla para el momento en que llega la hembra y luego la pareja de pingüinos la habita. Entonces, igual podríamos, son un poco flojos en este caso, que no hacen madrigueras nuevas, sino que ocupan otras que ya estén hechas o que ellos mismos hayan hecho anteriormente. Se dice generalmente que ellos llegan a los mismos sectores de reproducción y a la misma madriguera, pero yo discrepo un poco en realidad, porque si un pingüino en una temporada llegó a una madriguera que estaba en el centro de la isla, por dar un ejemplo, y llega anteriormente a comparación del año pasado, por ejemplo, lo más probable es que elija la madriguera más cercana al mar en este caso, porque implica también menor gasto energético al momento de volver luego de comer o para ir a buscar o cazar su alimento. Desde el momento no existen pruebas de ello, pruebas tangibles, por ejemplo, un pingüino que presente un GPS y que la madriguera también presentó un GPS o esté georreferenciada, el pingüino volvió a estar en la misma madriguera. En octubre, la hembra pone 2 huevos, que incuban ambos padres durante 40 días. Los padres, en este caso, se turnan para incubar. Y al momento de que uno va a buscar comida, o a cazar su comida, el otro lo releva. Podríamos decir que son padres responsables y se preocupan el uno al otro para poder sacar adelante su familia. Generalmente ellos ponen 2 huevos. Eh, 2 huevos es el promedio. Hay algunos que ponen 3, pero en teoría el tercero igual, no es viable. Generalmente no es viable. Muchas veces, al finalizar la temporada, no lo logran los 2 pichones, por lo tanto, al menos una pareja de pingüinos debería poder procrear, alimentar, cuidar un polluelo en su defecto. En noviembre nacen los pichones. Estos nacen cubiertos de un fino plumón. El fino plumón en este caso no es su plumaje definitivo. Para los pichones, este plumón les sirve más que nada de abrigo, porque no les permite bajar o bucear, en este caso, nadar para poder cazar su alimento. Ahora, los padres en sí te enseñan esto. Cuando llegan al periodo en el que pueden tener su plumaje definitivo, los padres toman a los hijos o a los polluelos o al polluelo, le enseñan a nadar y le enseñan a cazar. Esto generalmente se da en noviembre, donde ambos padres, después de todo el proceso, lo alimentan durante 70 a 100 días, son cerca de 3 meses si contamos los 100 días, pero puede ser menos, pueden ser 2 meses.
por 70 días, claro. Esto es entre noviembre y enero. Aquí se puede apreciar una fotografía, gracias, donde está una familia de pingüinos con los dos polluelos vivos, ¿ya? En, en diciembre, de diciembre a enero, llegan los juveniles. Los juveniles son polluelos que fueron criados o que fueron criados en la temporada anterior y que ya presentan un plumaje que les permite nadar, cazar y obviamente ya son expertos en el tema. Pueden sobrevivir solos. Los juveniles tienen una principal característica, que no tienen franjas todavía dentro, o sea, franjas todavía en el plumaje, que es algo tan característico en los pingüinos de Magallanes o pingüinos de Humboldt, ¿ya? En el momento en que los pichones desarrollan el plumaje que les permite ir al mar, es casi al final de la temporada, que es en los meses de enero y febrero. Este plumaje es el que ya pueden ocupar de manera que sea impermeable, ¿ya? En la fotografía podemos observar cómo los dos polluelos, los dos hermanos en este caso, uno le está poniendo la aleta sobre otro y vemos que el plumón ya está desapareciendo. El plumón, a medida que va desapareciendo, siempre es de la zona central del cuerpo hacia la cabeza y hacia las patas. Y terminan de esta manera en realidad. Como pueden observar, esto ya un pichón o un pingüino juvenil al término de la etapa del cambio de plumaje, donde no presenta ni los colores definidos, que es el blanco y el negro tan característico de los pingüinos, ni las franjas en el pecho. En febrero y marzo es cuando les toca el cambio de plumaje a los adultos y a los juveniles. En, en los sectores donde comienza este cambio de plumaje, uno ya puede evidenciar realmente, porque hay gente que es algo em, incrédula, que los pingüinos sí tienen plumas, y es un medio increíble eh, por cada ramita de pastizal, pasto, hay 5 plumas de pingüino, por lo menos, y son muy pequeñas y muy suaves, déjeme. Ahora, el estas se puede notar que un pingüino está cambiando, un pingüino adulto o un pingüino juvenil ya pasando su etapa de adultez, está cambiando las plumas, cuando las plumas en sí tienden a tornarse un poco más cafés o de una coloración un poco más dorada. Entonces ahí uno ya va viendo que en realidad el pingüino ya está listo para cambiar sus plumas, como se puede apreciar en la imagen en este caso, para finalmente terminar con un plumaje de esa coloración, completamente limpia, donde se puede apreciar las 2 franjas en el pecho que tienen los pingüinos de Magallanes, el color blanco muy característico que se pueden apreciar, muy limpio en este caso, y ese color negro tan característico también de los pingüinos. Terminando febrero y marzo y en abril, en el cual ya los juveniles y los pichones ya se fueron, ya comenzaron el proceso de migrar y llegamos a abril. En abril los pingüinos vuelven al mar y comienzan de nuevo su migración. Esta migración se, se estipula que es por la búsqueda de comida, es por ellos siguen los bancos de peces, en teoría, y, y van hacia los sectores más al norte dentro del hemisferio sur. Em, Ahora procedemos a la fase de preguntas. Si lo desean, los leo en Facebook, en la transmisión. Y bueno, me queda solamente agradecerles a Nicolás Gutiérrez, a Sofía Roviano, por las fotografías. Ellos fueron compañeros míos dentro de la unidad
los pingüinos en el Estrecho de Magallanes, y la fuente de información principal que saqué en este caso es del libro Mensajeros del Mar, los pingüinos de Sudamérica, que fue realizada por la Global Penguin Society. Eh, Procedemos a la fase de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera responder? En eso estoy. A ver, vale. La hibridación entre pingüinos, de hecho, es plausible. El, a medida que se va investigando un poco más, se van encontrando otras subespecies de especies que ya estaban definidas. En la Global Penguin Society, antes, por la información que yo tenía antes, eran 17 pingüinos. Al llegar a este libro son 18. Eh, entonces las opciones de hibridación sí existen. De hecho, existen pruebas no solamente o sea, pruebas no solamente en mamíferos, sino que también en temas de plantas. Si mal no recuerdo, uno de los géneros una de las familias del género del roble, que sería los Nothofagus, hace un tiempo, como en el 2014, yo me enteré que había una hibridación en ella. Así que sí existe, es posible. Sí, por favor, que histórico en este caso, por lo que yo tengo entendido, sí, fueron descubiertos. El pingüino de Magallanes, al menos, fue descrito ya por el año 1520 por Magallanes, el famoso expedicionario que atravesó el estrecho, y Humboldt fue descrito incluso, creo que fue antes, por el otro naturalista, pero yo tengo entendido que sí, fueron descritos en diferentes periodos de tiempo, por lo tanto son dos especies distintas. Ya. Generalmente voy a partir por lo primero que es las rocas, o en este caso, em, las las cuevas en sí que ellos ocupan, si bien están hechas en la tierra, las madrigueras las realizan con césped o pasto, algún tipo de fibra vegetal que les permita mantener el calor. Por lo que yo tengo entendido, debo comprobarlo aún, sí pueden utilizar cuevas artificiales, por así llamarle, no que hayan hecho ellos, mientras tengan las condiciones necesarias para ellos poder nidificar o en este caso mantener el calor. En con el tema de los agujeros o las cuevas en playas, ellos lo que hacen, bueno, como mencioné en la presentación, si bien son algo tramposos, un poco flojos, ya no realizan las madrigueras, sino que ocupan otras ya hechas. Lo que hacen es adentrarse en la madriguera, meterse de punta con la cabeza dentro de la madriguera, con las alas ellos retraen la arena hacia atrás y luego la empujan con las patas.
Entonces, cuando viene la temporada de septiembre o octubre, lo que uno ve cuando va a visitar pingüinos o va a observar pingüinos y hacen cuevas en arena, es a veces tierra saltando desde un agujero, y lo cual es súper chistoso, porque de repente va pasando un pingüino por fuera y le llega un camote en la cara. Pero eso es más bien el proceso que ellos utilizan para poder, arreglar o hacer sus madrigueras en este caso. Y luego de eso, claro, van a sectores donde exista pasto o alguna fibra vegetal para poder llevarlo a la madriguera. Inclusive también llevan piedras, eh, porque igual les permite mantener un poco más el calor dentro de la madriguera. Ujú. Por lo que tengo entendido, sí. Tienden a haber circunstancias en las, o sea, ellos comen cosas similares. Ahora, eh, en general, los pingüinos habitan en sectores donde la cantidad de alimento para ellos, es suficiente. O sea que en realidad, al menos acá en la madriguera, las pingüineras de Puñihuil, no debería haber una competencia directa por el alimento, pero sí podría notarse en el proceso de disminución o desnutrición en el caso de los pingüinos. Ahora, desconozco si en realidad ellos pelean derechamente en el agua por ejemplo, el mismo tipo de presa o la presa en específico. No deberían, porque por lo mismo ellos están coexistiendo, al menos acá en Chiloé, en Ancud. Pero sí, al menos hay similitudes en lo que es alimentación entre ellos dos. Ya. Las principales amenazas para los pingüinos, son varias en estos momentos. Em, el pero más que nada se relaciona directamente al humano. La invasión, la expansión urbana, derechamente dentro de sectores cercanos a madrigueras o pingüineras o colonias de pingüinos, es uno de los principales problemas, al menos en el continente, debido a que a la llegada de seres humanos comienza la llegada de mascotas, otro tipo de mamíferos como perros, gatos, los cuales los ven derechamente como presas a los pingüinos. Recordemos que los pingüinos, si bien en el agua son muy veloces, en la tierra son bastante torpes, en realidad son presas fáciles de animales asilvestrados, por ejemplo, perros en este caso. Em, Otra de los peligros para los pingüinos en sí, es la contaminación al momento de haber, fugas o derrames de petróleo, afecta directamente al plumaje de los pingüinos y a cualquier otro tipo de especie de ave o mamífero dentro del mismo derrame, lo cual inhabilita el proceso, natural de sus plumas. Entonces, lo que está haciendo casi es poner en caso de que esté, afectado por el derrame de petróleo. Otro de eso es el cambio climático. El cambio climático, lo que realiza es el calentamiento de la superficie de los océanos, de los mares, lo cual hace que las presas o el alimento se vaya hacia otro tipo de corrientes o profundice, y afecta también el ciclo de vida del pingüino. Los pingüinos, en el momento de que vienen olas de calor, están la ven muy difícil en realidad. Una de las formas de distinguir cuando un pingüino ya está, muy acalorado, ya está muy afectado por el calor ambiente en este caso, es que tú lo ves jadeando o boqueando en este caso, sería, como ver a un perro después de ajetrearse o jugar mucho rato. Ellos, como no tienen glándulas sudoríparas, lo que hacen es expulsar el calor a través de la respiración. Em, ¿Me podrías leer la pregunta de nuevo, por favor? Sí. La mortalidad,
Es, la desconozco, no podría darte un porcentaje específico, porque son datos duros que deberían conseguirse después de un censo o de un muestreo en este caso. Generalmente se hacen censos. En estos momentos yo no tengo la información de un censo en específico. Lo que sí te puedo contestar es que las 2 poblaciones van en disminución, tanto de Humboldt como el pingüino de Magallanes. Vuelvo a repetir, el pingüino de Humboldt está vulnerable dentro de la categoría de conservación de la UICN, y el pingüino de Magallanes está casi amenazado. Em, y los principales depredadores, bueno, el humano, derechamente, por tanto acciones directas como indirectas. Estos también se ven entrampados, al menos los polluelos, por los petreles, y los lobos marinos. Es fácil ver pingüinos atacados en colonias de pingüinos, luego de volver de cazar. Generalmente, mm, generalmente no sobreviven, porque llegan con heridas bastante grandes y dentro de las unidades, de las colonias, es un poco difícil tratarlos, porque, no existen los recursos muchas veces para poder tratar a un pingüino derechamente. Ya, eso depende, depende del pingüino. En general, los pingüinos para poder descansar están en tierra, están siempre en tierra, no duermen en el agua. Eso es una pregunta bastante recurrente. Em, si bien pueden estar mucho tiempo en el agua cazando, ellos tienen que volver a, a tierra en algún momento. Desconozco cuál sería el promedio en el cual los pingüinos pasan alejados de las costas. Lo que sí te puedo decir es que al menos ellos pueden aguantar la respiración, al menos pingüinos de Magallanes, entre 5 a 6 minutos para poder cazar. Alcanzan velocidades de 7 a 8 kilómetros por hora. Em, Pueden recorrer hasta 130 kilómetros en etapas de migración. Y, y, a ver, y cuando los ves nadar en el agua, son hermosos y pareciera que vuelan dentro de ellos, aunque en realidad están nadando. Pero claro, desconozco si el tiempo en el promedio en el cual ellos pueden pasar alejados de las costas. Eso es más que nada porque no, em, si bien el pingüino es una especie de mucho interés, son muy pocos los que tienen GPS. Generalmente lo que hacen es marcarlos con argollas para, para saber de qué colonia de pingüinos em, provienen, si hay recambio entre ellos, o en el caso de encontrar alguno ya que falleció en una costa aledaña para saber de dónde proviene. El, por lo que a mí me enseñaron, es cuando llegan a la madurez sexual, pero hay muchos escritos que dicen que en realidad es después del primer año cuando ya tienen un plumaje adulto. Ahora, si bien tienen el plumaje definitivo ya con las franjas, las 2 franjas al pingüino Magallanes, la etapa de maduración sexual en las hembras es después de los 4 años, mientras que en los machos es después de los 5 años. O sea que independiente de su plumaje definitivo, no necesariamente está en etapa reproductiva aún. El pingüino en general, esa pregunta igual puede variar mucho dependiendo de las condiciones en las cuales ellos se encuentren. Em, Fácil, en en ámbito silvestre, pueden vivir fácil más de 7 años. En general espera se espera y se estipula que los pingüinos pueden vivir hasta 12 o 15 años,
pero se han encontrado casos donde hay pingüinos que sobrepasan los 20 años. De hecho, el más antiguo es fue registrado en Punta Tombo, en Argentina, y tenía 27 años, si mal no recuerdo. Entonces, podríamos decir que contados casos podrían llegar sobre los 25 años, pero en general, mm, yo me caso con entre 12 a 15 años normal, así con muy buenas condiciones, mucho alimento, pocos depredadores. Ese comentario igual lo había escuchado, pero no presento evidencia al respecto. Ahora, em, teniendo en cuenta los daños que nos pueden generar a nosotros el agujero en la capa de ozono con el aumento de la radiación, em, es posible esperar que igual cualquier tipo de especie que tenga alto contacto o una exposición prolongada bajo el sol, es posible esperar daños, pero desconozco si está causando ceguera derechamente a los pingüinos. Ya. El, el estado de riesgo del pingüino en sí igual depende son muchas variables que hay que tener en consideración. Ahora, para un monitoreo eficiente, para mí lo que es necesario es mayor tecnología. Los GPS, si bien son grandes herramientas, no necesariamente son baratas. Lo ideal sería tener monitoreada una colonia completa para saber el tema de su distribución y esperaría que por lo menos tener un 10% de la población de una colonia monitoreada podría ayudar para tener claro razones o los principales problemas que podrían afectar a los pingüinos. Ahora, uno de los temas grandes es que los pingüinos, para poder tener un mejor desarrollo, para poder aumentar la cantidad de pingüinos que tenemos actualmente, refiriéndonos a los pingüinos de Magallanes, es que en la etapa de incubación estos no estuvieran expuestos a diferentes tipos de intervenciones o diferentes tipos de depredadores o posibles depredadores. Un monitoreo constante y una vigilancia constante en las colonias sería bastante oportuna, bastante buena y oportuna, em, debido a que en el momento en que los pingüinos se sienten amenazados o están en contacto con un potencial depredador, ellos arrancan de la madriguera dejando a los huevos solos y en ese momento se corta el proceso de incubación y después es difícil retomarlo. Pueden retomarlo, pero no garantiza que los huevos en algún momento vayan a eclosionar. Entonces, ese ya es un tema. Quizás en los puntos turísticos donde se visitan pingüinos, sería bueno que la etapa o el periodo turístico empezara después de que los polluelos ya nacieron, para así evitar ese tipo de problemas. Lo segundo es una tenencia responsable en el tema de las mascotas, en los perros sobre todo, debido a la silvestración de los mismos. El Otra medida, en el caso del ámbito turístico, es que las personas no tuvieran acceso a la cercanía de ellos, que se mantuvieran alejados, que se pudiera apreciar desde una distancia que evite que las personas estén en contacto directo con los pingüinos, o que pudieran atravesar su hábitat. Al momento de que los pingüinos hacen sus madrigueras en suelo blando, en arena, en este caso, lo que sucede es que si una persona atraviesa, empieza a destruir las madrigueras, porque claro, no es tierra firme por donde uno va caminando, sino que son
casi un sistema de túneles, por así decirlo. Entonces, vas atravesando un hábitat de pingüino mientras va destruyendo las madrigueras, y ahí vamos, declinando el número de pingüinos. Em, Afortunadamente nunca he sabido una persona que haya pisado o matado a un pingüino por haberlo pisado, pero no me sorprendería que se diera. Otro de ellos es la depredación directa hacia sus presas, la pesca industrial o la pesca de arrastre es bastante perjudicial, tanto para el fondo marino como para cualquier animal que se alimente de crustáceos, peces o inclusive moluscos o calamares. Quizá ese tipo de actividad económica extractiva debería ir a la baja, pero por lo que yo tengo entendido aún no se ha erradicado. Tenemos que ser conscientes también con los temas de la basura, porque al menos en el sector donde yo estuve trabajando, se dieron muertes de inanición de animales, pero no de pingüinos, sino de otro tipo de, de aves. En este caso era de gaviota dominicana. Y así podemos seguir hablando, pero principalmente eh, un tema de cuidado de los hábitats del pingüino y el comportamiento humano derechamente podría ayudar bastante a que la población de pingüinos vaya ascendiendo en el futuro cercano. En Pingüino de Magallanes, actualmente, por lo que tengo entendido y lo último que revisé, aún no se ha mantenido se mantiene como esfuerzos para su conservación o para aumentar la población. No así para pingüino de Humboldt. Como pingüino de Humboldt ya está dentro de la categoría de vulnerable, se están CONAF ya está trabajando en un protocolo para poder, ponerle un poco más de atención o atender este tema, y se están abordando esfuerzos conjuntos entre Perú y Chile, debido a su distribución, para que la especie de pingüino de Humboldt vaya en ascenso, al menos en estos 2 países. El Al menos en el sector donde yo me encuentro, en Chiloé, se diferentes ONGs han realizado monitoreo a los pingüinos de Magallanes y sobre todo las pingüinas de Puñihuil presentan un monitoreo constante. Em, y actualmente CONAFE es el que va viendo el tema de los monumentos nacionales o los lugares declarados áreas protegidas del Estado. Pero de momento solamente para pingüinos Humboldt, no de Magallanes. No que yo maneje esa información al menos. Generalmente, eso es posible, pero rara vez los pingüinos dejan solo los huevos, solamente en el momento de arrancar, ah, en caso de un posible depredador. Ahora, cuando ellos dejan solo los huevos, un fácilmente una gaviota pueden entrar a la madriguera y comerse un huevo. En general, no lo he visto de primera mano. Sé de casos que sí sucede, em, sobre todo en el continente, más que en sectores insulares. Em, pero en general, las las gaviotas, por mi conocimiento, tienden a competir más entre ellas que tomar la atención a los pingüinos. Ahora, no descarto la posibilidad de que algún otro mamífero depreda a un pingüino en el continente, este arranque y el mismo mamífero, en este caso, se aproveche la oportunidad de poder alimentarse de los huevos de pingüino.
¿Qué genes usaron? Desconozco. Desconozco, no creo que maneje esa información. Es como muy profundo el tema de qué genes ocupen para diferenciarlos. Generalmente cuando uno, tiende a diferenciar especies, no lo hace a través de genética, al menos que sea muy difícil, sino más bien por sus características que saltan a la vista. Ya. Bueno, chicos, agradecer a Turistas Chile por la oportunidad, de transmitir y conversar un poquito más de los pingüinos, para que los tengan en consideración. No se olviden que existen y que en Chile tenemos 2 especies, al menos de momento. Em, un saludo a la ONG en la cual estoy participando y ojalá poder seguir trabajando con los pingüinos acá en Chiloé, debido a que llevo poquito tiempo acá en Chile, llevo un año nomás. Y igual, eh, en un año es un poco difícil avanzar con tantos proyectos. Muchas gracias por su tiempo, que tengan una buena tarde y ojalá, se queden para la próxima presentación que viene ahora a las 7. Adiós.